Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik 2021ko irailaren 30ean Udalbatzar hontara. Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas al pleno ordinario del 30 de septiembre del 2021. Bueno, lehenik eta behin eta ikusiko dezuen lehenengo aldia da berriro hemen denok esertzen garela gure tokietan eta bueno, horrek esan nahi du pizkanaka normaltasun batera edo iristen ari garela eta horrexegatik baita ere Udalbatzarrean horrela gaude eserita. Eta lehenengo aldia da baita ere publikoa izango degula baita ere gurekin, orduan ongi etorriak izan zaiteztela eta mila esker gurekin izateagatik. Decía que, como se podrá ver en la imagen, volvemos a dar cierta normalidad y estamos los 17 concejales sentados en nuestros lugares habituales. Entonces, que la situación del COVID en cierta medida vamos poco a poco superándola y luego también dar la bienvenida y agradecer la asistencia al público porque hoy también volvemos a poder abrir las puertas y que estéis aquí con nosotros y sobre todo agradeceros vuestra presencia. Así era emango genioke gaurko Udalbatzarrari. Lehenengo puntua, 2021ko uztailaren 22an eragindako bileraren aktaren zirriborroa irakurri eta onartzea bidezko bada. Primero, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la reunión celebrada el 22 de julio de 2021. Modifikaziorik eta aldaketarik ez balego, onartutzat emango genuke. Unai, inportaz bazaizu, gerturatu zaitez bestela agian ez da ondo entzungo. Eskerrik asko. Bigarren puntua, A-poko 48 Iarramendi, IEko B02 lursaia zatitzeko eta B01 eta B02 lursaietako derrigorrezko lerrokadurak kentzeko xehetasun azterketa behin betiko izaeraz onartzea. Segundo, aprobación definitiva del estudio de detalle para la división de la parcela B2 y eliminación de las alineaciones obligatorias de las parcelas B1 y B2 del ámbito de intervención urbanística 48 y Arramendi del Plan General de Ordenación Urbana. Bien, arratsaldeon, muy buenas tardes. El estudio de detalle en cuestión se aprobó inicialmente el pasado 14 de mayo del 2021. Fue sometido a exposición pública desde el 28 de mayo hasta el 2 de julio, tiempo durante el cual no recibió ningún tipo de alegación. Cuenta con todos los informes favorables o los informes sectoriales correspondientes al Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el de la Dirección de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y cuenta también con informes favorables tanto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como de la Agencia Vasca del Agua. Por lo tanto, sometemos a su aprobación definitiva a votación en el Pleno. Esan dezun bezala, badakigula bai legalki, juridikoki eta teknikoki betetzen ditula, baldintza guztik, baina bestetan esan dugun bezala eta lehenago Merkadonakin pasazan bezala, gaurko hortan Burger King eta Tedi, Iarramendiko garapen hontan txertatzen dianak, eta laburbilduz bi
jarduera tertziario sartzen dianak lurzoru industrial baten, ez? Eta honek esan nahi du, jarduera industrialak ekartzen duen zuzenezko kalitatea eta honek ekartzen duen ostalaritzaren suspertzea eta inguruko enpresei lana emateari uko egiten zaiola, ez? Eta jarraitzen dela Ilarramendiko tertziarizazioarekin, ez? Eta, hori, pena zartzen dugu, bi jarduera hauek gainea ekarriko dute herriko ehun komertziala oraindikan eta gehiago kaltetzea, ez? Eta, azken finen da, 2017koa dan arren plan partziala, beste eragin bat plan orokorrarena, ez? Plan partziala hau plan orokorrak baldintzatuta dago, eta, horregatik guztiagatik guk kontrako botoa emango dugu. Bueno, nuestra postura, como venimos manteniendo desde el principio, va a ser la abstención, porque es verdad que legalmente y jurídicamente está todo correcto y entonces, pues bueno, vamos a decir que tampoco pensamos que una negativa cuando todo está legal, honestamente pensamos que no es viable. Pero sí que nos vamos a abstener en este punto porque no estamos de acuerdo en el uso que se va a dar. Y aparte de eso, siempre abogamos por el comercio local, porque haya un flujo de actividad en Andoain más localizada. Eso, al final, lo que va a traer es que al comercio local le va a afectar muchísimo. Entonces, un poco como protesta, sabiendo que no hay nada que hacer y que está todo legal, pero como protesta vamos a seguir en nuestra postura y nos abstenemos. Bueno, simplemente comentar, este desarrollo urbanístico está impulsado por una promotora privada, que es la que decide qué empresas se instalan en este polígono. Nuestra obligación como ayuntamiento es velar porque técnica y jurídicamente cumplan toda la normativa y, destacar que, como al tratarse de nuevas empresas que llegan al municipio, nosotros lo vemos como una oportunidad de creación de puestos de trabajo para el municipio y una opción tanto de consumo como de una opción comercial más para la ciudadanía. Al final la ciudadanía es la que va a decidir dónde va a querer comprar o dónde va a querer consumir. Interbentziorik gehiago ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Kontrakoak. Abstentzioa. Es 1 y C5 del ámbito de intervención urbanística 48 y Ilarramendi del Plan General de Ordenación Urbana. Comentar que el estudio de detalle en cuestión fue aprobado con carácter inicial el 14 de mayo del presente año. Se sometió a exposición pública. Durante ese periodo de exposición pública no ha recibido ningún tipo de alegación. Cuenta con los informes sectoriales favorables tanto del Departamento de Infraestructuras Viarias de Diputación Foral de Guipúzcoa como de la Dirección de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Informes favorables también emitidos por Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia Vasca del Agua. Por lo tanto, sometemos a votación del Pleno su aprobación definitiva. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak.
azterketa behin betiko izaera onartzea. Cuarto, aprobación definitiva del estudio de detalle para la ordenación de la parcela B del ámbito de intervención urbanística 39, Ley SOTS del Plan General de Ordenación Urbana. Bien, este estudio de detalle se aprobó inicialmente el pasado 17 de mayo, ha estado sometido también a exposición pública durante un periodo de 20 días. Durante ese periodo no se ha recibido ningún tipo de alegación. Cuenta con informes favorables del Departamento de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y informes favorables también de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de la Agencia Vasca del Agua. Además de contar también con los permisos de las empresas colindantes. Por lo tanto, sometemos a consideración del Pleno su aprobación definitiva. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Bederatzi 2021 zenbakiko kreditu aldaketa expedientea. Quinto, expediente modificativo de créditos 921. Bai, kasu hontan, Ogasuneko batzordetik pasa zan, eta hemen kreditu gehigarria proposatzen da, 219.971 eurokoa, pasó por la Comisión de Hacienda y se propone un crédito adicional de 219.471 euros. Eta hori zehaztuz, izango liratezke 45.971 euro gizarte zerbitzutako SSH-ko zerbitzua zegoen faktura bat ordaintzeko 2008koa sana, baina enpresak 2021an aurkeztu zuna fakturaren data 2008koa izan da, orduan erregularizazio bat egin beharko genuke. La primera correspondería a una factura del servicio de ayuda a domicilio que, siendo del diciembre del 2020, fue presentado por la empresa en enero del 2021 con fecha del 2021 y llevaría ahora a hacer la regularización de dicha factura por importe de 45.471 euros. Bestetik egongo liratezke beste biak, bata 3.500 eurokoa eta beste bat 20.000 eurokoa beterri beuruntzako fakturei aurre egiteko. Habría otras dos modificativos que conllevarían partidas, una de 3.500 euros y la otra de 20.000 en relación a facturas de beterri buruntza, la mankomunitatekoa, hitzarmena sinatuta dagoena, correspondientes al convenio firmado para beterri buruntza. Eta azkenik, zerbitzutatik pasasianak, izango liratezkenak, 40.000 eurokoa RMC Mobiliario Urbano, 10.000 eurokoa Energía Eléctrica Accesos, 10.000 eurokoa Material Servicios, 15.000 eurokoa Combustible Vehículos Limpieza, 10.000 eurokoa Energía Eléctrica Alumbrado, eta 5.500 eurokoa Vehículo Brigada Moto Eléctrica. Eta gero bestetik 60.000 eurokoa Sorabilan komun bat jartzeko. Y luego las últimas modificativos corresponderían al Departamento de Servicios, 40.000 euros para RMC Mobiliario Urbano, 10.000 euros Energía Eléctrica Accesos, 10.000 euros Material Servicios, 15.000 euros Combustible Vehículo Limpieza, 10.000 euros Energía Eléctrica Alumbrado, 5.500 euros para un vehículo para la brigada, una moto eléctrica, y 60.000 euros para colocar un baño público en el barrio de Soravilla. Lehen aipatu dudan bezala, guztira 219.971 eurokoa. En total, 219.471 euros. A ver, Juan. Bai, Juan, bai? Bai. Atxaldeon guztioi. Azken plenoak kreditu aldaketei buruz damakizkigu hitz egiten, eta ez gehiagi luzatuko. Gure bozka baiezko aldekoa izango da, baino
aldaketa hauetan, kreditu aldaketa hauetan, gastu korrontea dago, bere garaian Maider Dainiz alkateari eskatutako inbertsioetako zerrendan agertzen ez dian gauza batzu daude, eta eskatuko genukena da, bihar urrian sartzegea, eta 2022ko aurrekontua errea dago izatea, gero ez ibiltzeko udalbatza kredituak zatzen. Hori aldekoa esateko, zeren inbertsio batzuken alde gaude, baina hori da eskatuko genukena, 2022ko aurrekontui begira, aurrekontu errea dago bat egitea. Interbentzerik gehiago ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Aho batez onartzen da, se aproba por unanimidad. Seigarren puntua, N1 errepidearen zarata dela eta herritarren ordezkari gisa MTO jaunak 2021ko irailaren 2ko datan aurkeztutako mozioa PSE, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldek bermatua. Sexto, moción presentada el 2 de septiembre de 2021 por MTO en representación de los vecinos en relación a los ruidos de la N1 avalada por los grupos municipales de PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Kaixo, atxaldean. Grabatzen ari gehala bilkura hau, eta era berean streaming bitartez zuzenean ematen dela. Orduan, grabatzeko eta difunditzeko zure interbentzio hau, zure baimena beharko genuke. Bai. Hau esaten du, badago irizpen bat, darlo babesteko oso bulegoarena, ez zinegozien eta funtzionarien kasuan, baina bai ikusleak grabatu eta difunditu behar lima da, berariazko baimena mantea da. Decía en euskera que se está grabando esta sesión y difundiéndola en directo por streaming, y en este caso, a diferencia del caso de los concejales y funcionarios, el dictamen de la Agencia Vasca de Protección de Datos 19/1 establece que se tiene que solicitar el consentimiento expreso de la persona que se vaya a grabar y difundir su imagen. Bueno, lo entendés, también se dezula. Bai. Entzunten da, bai. Bueno, aurreneko gauza, atxaldeon denai di, eskerran nahi nun eman. Hola, bai. Eskerrak ematea, Andoaindar guztiai, bere sinaduragatikan, bere konpromisua, bere babesa eta bere animuak emategatikan. Buenas tardes a todos y a todas, y decir que lo primero agradecer a toda la gente que nos está apoyando, las firmas que hemos recogido, el apoyo que tenemos y los ánimos que nos están dando para que esto salga adelante y no se quede un poco olvidado. La moción al Pleno del Ayuntamiento de Andoain. Presentación de firmas por parte de la ciudadanía de Andoain para solicitar el apoyo de la corporación política frente a los ruidos de la Nacional 1. En los últimos años han sido innumerables las quejas presentadas por parte de los andoaindarras por el ruido que genera el tráfico rodado en la Nacional 1 a su paso por el pueblo. De hecho, somos el único pueblo de Guipúzcoa por donde pasa la Nacional 1 donde no hay ningún sistema para mitigar el ruido. Conocemos los requerimientos que ha presentado el Ayuntamiento de Andoain a la Diputación Foral de Guipúzcoa, exigiendo medidas para solucionar el problema, pero la respuesta siempre ha sido la misma, un caso omiso total. La Diputación habló en su momento de un megaproyecto de alejar la Nacional 1 del pueblo mediante unos túneles, pero debido a la falta de presupuesto nunca se ejecutó. Este escrito no va dirigido a eso. No pedimos megaproyectos, solamente que se nos escuche de una vez y podamos así tener una mejor calidad de vida. De todos he sabido que en las últimas semanas se han recogido firmas en el pueblo para pedir a la Diputación que actúe. En total se presentan 5.100 firmas. Como veis, ha sido un clamor. Todo el pueblo se ha manifestado y se ha unido independientemente de las ideas políticas de cada uno y de cada una. Por ello pedimos al Pleno del Ayuntamiento de Andoain, 1. Que apoye a la petición de más de 5.000 andoaindarras, 5.100 andoaindarras. 2. Solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa
la instauración de pantallas acústicas u otra solución técnica, como medida preventiva hasta definir el proyecto definitivo. Solución ya a Diputación. Es una necesidad urgente. Sin otro particular, firman los vecinos de Andoain. Eskerrik asko. Bueno, bakarrik gehitzea, karpeta hontan daudela zuek ekarritako 5.100 firma horiek. Solo añadir que aquí están en esta carpeta las 5.100 firmas que trajeron ustedes acompañando a esta moción. Bueno, bai, entzuten da? Bai. Bueno, mozioari erantzunez eta mozioaren alde gaude, baina baita ere iruditzen zaigu pixka bat gaia kokatu egin behar da, zekan hau urte luzetatik datorren gai bada, eta pixka bat, kokatzea aldera, kronologia pixkaten nahiko nuke, batez ere hauen eskaera ikusita eta uztailean aldundiak aurkeztu zuen proiektua ikusita. Esan duten bezala, gai hau aspalditik datorren gai bada, bere garaian 1987ko arau subsidiariotan onartu zen nazional bata herrigunetik atera eta hori ibaiaz beste aldera ematea onartu zen. Gero handik urte batzutara 2011an variantearen proiektua edo ditzen zaion proiektu definitibo hori aurkeztu zen, eta 2011ko maiatzean onartu zen Andoaingo plan orokorrak proiektua hartzen du kontuan. Hurrengo urtetan Andoaingo udadak eskatu izan du alde batetikan variantearen edo proiektu hori ejekutatzea eta bestetik nazional batak sortzen dituen soinuei aurre egiteko panelak edo behar dian neurriak ezartzea. Horretarako, besteak beste, 2011-2015 aldi hortan panela jartzeko diputazioak esekitzezun Zarataren mapa egintzan, hortan lehenengo udalerri izan zen Andoain, eta beste hainbat eta hainbat eskaera egintzian. Eta batzuk zehaztearren, 2017ko urriak 26ko udal batzan, EH Bilduk mozio bat aurkeztu zuen panelak eskatzeko aldundiari, eta horren alderdi gehienek bat egin zuten, baina PNV-k aurka bozkatu zuen, besteak beste panelen eraginkortasuna zalantzan jarriz eta bar. 2018ko azaroaren 29ko hirigintza batzordean errepide planari erantzunez, aho batez alderdi guztiek aldundiari varianteren proiektua exekutatzeko esan zioten. Eta ordura arte behintzat, alderdi guztiek eta Andoainek izan dituen alkate guztiek plan hori defendatu izan dute. Baina 2019ko martxoaren 31an Andoaingo EAJ-PNV alderdiak, Mari Jose Izagirren eskutik, Bazkardo arazoa konpontzeko plan bat aurkeztu zuen eta bertan esan zuen aldundiaren babesa zuela. Hitzez hitz, honako esan zuen. Izagirre ha propuesto una solución que mejora la funcionalidad y capacidad de la conexión actual con una inversión más reducida con la construcción de un nuevo viaducto. EAJ-PNV de Andoain apuesta por hacer realidad esta nueva alternativa que cuenta con el visto bueno del Departamento de Infraestructuras Viarias de Diputación Foral de Guipúzcoa. Hau da, ordura arte herrian alderdi guztien aldetik zegoen eta alkate izan ziren guztietik zegoen kontsentsu obra, nolabait hautsi egin zen, ez? Geroztik guk legealdi hontan hainbat batzordetan eta hainbat udal batzetan galdetu dugu zertzan proiektu hori, esan deten bezala 2019ko martxoaren 31an publiko egin zen, baina ez zegoen inongo albiste egin zen publiko, ez proiektua. Eta orduan galdetu genuen behin baina gaiagotan, eta zehazki 2020ko otsailaren 27an galderreguetan nazional batari buruz galdetzen dugu aurrez egintzian auzoz-auzoko bileretan Maiderrek alkate bezala behin baino gehiotan esan zuelako variante hori etzala egingo. Horitzan guk esate genuna.
bere erantzuna litera da, yo no creo que en ninguna reunión haya dicho que el ayuntamiento renuncia a seguir pidiéndola. Hau da, guk esate genuen, ez hemen, egon dian alkate guztiek diputazioari esan diote variante hori ejekutatu behar da. Eta auzoz auzokoetan guk hori bidertu genunez, Maider esaten du ez, guk ez dugu esan que renunciamos a seguir pidiéndola. Eta 2020ko ekainaren 25ean mozio bat erregistratzen dugu guk variantaren proiektua lantzeko eskatuz eta PSOEk eta EAJak beste mozio bat erregistratu zuten gaur egun hori egingarria etzela esanez eta bar. Eta gero 2021ko uztailean Foru Aldundiak egitasmo berria aurkezten du. Hori kokatuta, hori izan da, orain arte gertatu dana, baina gure ustez garrantzitsua da hori orain arte ze gertatu den jakitea, baina garrantzitsuagoa da hemendik aurrera zer egingo dugun jakitea. Orduan, gure iritzia zein da, uztailean Aldundiak aurkeztu zuen proiektuak ez ditu Andoainek dituen arazoa konpontzen. Konpontzen du Andoain parean trafikoko dagoen arazo hori. Hori konpontzen du. Baina Andoainek dituen arazoak, diala, kutsadura, soinua, Alejandro Kadonjaren vertebrazioa, eta dituen beste eta herriaren vertebrazioa, arazo horiek ez ditu konpontzen. Orduan, guk zer da horren aurrean esaten deguna? Ez dezagun aurrera jarraitu Andoaingo arazoak konpontzen ez dituen proposamen batekin. Trafiko arazoak konponduko ditu, baina ez Andoaingo arazoak. Orduan, guk esaten deguna, bazegoen 2010ean, 2011ean egitasmo bat, proiektu bat, gure ustez, abia puntu bezala, han ekarpenak egin beharko dira, modifikazioak egin beharko dira, baina arazoak konpontzen zituena. Eta, esaten duguna baita ere da, bien bitartean, bizitzan hauek esatuten bezala, panelak eta hauek egiten egingo dian proiektu hauek bai bata bai bestea urte luzetarako dijoazti, eta bien bitartean, bizilagun hauek esaten duten bezala, panelak edo, panelak ez dienak, baina soinua arintzen lagunduko duten, baliabidea jarri beharko direla. Eta aurreko hirigintza batzorde batean esan genuen bezala, gaiaren garrantzia ikusita, atzo bilera ireki bat ere deitu zen, bilera hartan ikusi izan jendeak parte hartzeko gogoare badaukada, bilera horiek ez dira lan bilerak, bilera horiek badio ezakete iritzia jasotzeko, termometro bezala, baina ez dira lan bilerak, eta guk duela 2 aste, 3 aste esan genuen bezala, gure ustez gai honek behar duna da mahai bat osatzea udaldeko zinegotzi, teknikari eta gero herri eragile edo herritarrekin. Hori da guk ikusten deguna eta hori da gure proposamena. Bueno, desde nuestro grupo, apoyo total a los vecinos con la problemática que hay. Nuestras firmas también están ahí, porque vemos que es un problema al que hay que darle solución ya. Entonces, un poco en la línea de lo que estabas diciendo, bueno, nosotros no tenemos memoria anterior porque no estábamos, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que es un problema que lleva muchísimos años. Al final, cada vez esa carretera absorbe más tráfico. Es un problema continuado que, como bien expusieron ayer los vecinos, hace la vida insufrible. Incluso yo creo que la salud de los vecinos queda mermada por el problema que es. Entonces, nosotros remitiéndonos a lo que es lo que pide en la moción, pensamos que hay que dar una solución ya y que si en vez de 4 veces a la Diputación hay que llamarle todas las semanas o hay que hacer lo que sea, pues habrá que hacerlo. Quiero decir que si, yo he estado cogiendo recortes de periódicos, los municipios de Guipúzcoa que tenían ese problema se les ha ido solucionando, Andoain no. O sea, otras alcaldesas están ahí. Entonces, yo no digo que 4 veces al año a lo mejor no parezca al equipo de gobierno que es suficiente, pero está claro que si no hay un resultado es que no lo es. Entonces, a lo mejor habrá que tomar
alguna otra medida o habrá que hacer alguna presión diferente para que se solucione el problema. Porque, claro, los que no vivimos en primera línea de carretera, pues estamos muy tranquilos y muy bien, pero es que el día a día de estas personas, que cada vez, como decimos, hay más tráfico y todo, pues creo que no es soportable. O sea, yo sé que las instituciones al final tienen responsabilidad cero, pero si las instituciones, en vez de instituciones, fueran personas físicas, pues seguramente se les exigiría alguna responsabilidad. Porque, claro, si la Organización Mundial de la Salud te está diciendo que hay unas medidas, ¿no?, de ruido y se está pasando más del doble y es día a día y no se soluciona nada, pues a lo mejor en un momento dado sí que demandaríamos a una persona si produce ese ruido. Sin embargo, como las instituciones al final tienen patente de corso para hacer un poco lo que les da la gana, pues no se hace. Y yo, como persona vecina del barrio y empática con todo lo que están sufriendo, porque, bueno, yo vivo en Ricardo Arregui y solamente pasan los autobuses. Y hay momentos en los que pasan los autobuses que es que ya no oyes nada más. Entonces, me imagino lo que tiene que ser, el horror que tiene que ser vivir ahí. Y, claro, vivir día a día, y que la solución de este ayuntamiento sea que es que ya nos reunimos 4 veces al año. O sea, yo de verdad, a lo mejor soy muy ochentera, pero es que a lo mejor teníamos que parar la Nacional 1 todos, o sea, hasta que se solucione. Entonces, quiero decir que no me parece que sea una solución contundente, que habrá que hacer algo para que les pongan. Yo ya no hablo de megaproyectos, porque sé lo que hay, y sé que hay cosas que se hacen provisionales y se quedan para siempre. O sea, al final es así, y vamos a ser realistas, ya tenemos una edad y ya sabemos lo que pasa. Pero pienso que si se han puesto en todos los demás municipios paneles solares, no sé, 10 millones y pico o no sé cuánto, he leído hoy, ¿no?, que se han invertido 10,1 millones para aliviar el ruido por tráfico. ¿Qué pasa? ¿Es que Andoain no tiene derecho? O sea, es que no entiendo. Entonces, no entiendo que desde el equipo de gobierno, de verdad, te lo digo, Maider, o sea, que se diga, es que estamos manteniendo reuniones con la Diputación, es que nos hemos reunido como 4 veces al año. ¿Y 4 veces al año? Pues a lo mejor hay que estar todas las semanas llamando y a ver qué pasa con nuestros paneles. No sé cuál es la solución, ¿eh? Yo pienso que voluntad política tenéis, o sea, no, pero que si esa estrategia no sirve, habrá que cambiarla. No sé, o sea, eso es nuestra posición. Desde luego tenéis todo nuestro apoyo. Si hay que hacer algo podéis contar con nosotros. Y nada más quería decir eso, que yo creo que al margen del proyecto que se haga o lo que no se haga, que eso ya es otra historia, al margen de eso, esto hay que darle una solución y hay que darle una solución inmediata. O sea, estás invitada a tomar un café a casa de una señora, a lo mejor sería bueno que fueras para que o sea, viéramos y nos comentes a ver la sensación que es el vivir con esos ruidos. Esa es nuestra posición. Bueno, no sé si se me escucha. Sí. Vale. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, trasladar nuestra solidaridad con nuestros vecinos y vecinas que padecen diariamente el problema del ruido y entendemos y compartimos su malestar. Voluntad política, hemos tenido voluntad política. Indicar que como ayuntamiento hemos trasladado a Diputación Foral de Guipúzcoa en diferentes ocasiones la problemática que sufre nuestro municipio. Hemos enviado propuestas o soluciones para mitigar el ruido. Hemos solicitado concreción en los plazos de ejecución de las actividades recogidas en el Plan de Acción contra el Ruido. En definitiva, hemos estado preocupados por la situación acústica del municipio y así pretendemos continuar. Vale. Entzute zait? Bai? Arratsaldeon. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que habéis realizado en la recogida de las firmas en torno a una causa relacionada con la búsqueda de una solución a una problemática existente en el municipio, que es la del ruido. Quiero reconocer el esfuerzo que habéis realizado y felicitaros por la capacidad de poner en la agenda política una problemática ya casi histórica que afecta a muchas generaciones de andoaindarras. Consideramos que este debe ser el camino, el unir esfuerzos y sinergias en torno a la búsqueda de una solución a un problema, el del ruido, que lejos de mejorar ha ido incrementando año tras año. Consideramos también que debemos fomentar la búsqueda de consensos en torno a dos problemáticas que van de la mano.
descongestionar y solucionar el problema viario y, sobre todo, resolver definitivamente el problema del ruido. EAJ-PNV quiere fomentar un debate sincero y va a trabajar para fomentar ese consenso. Consenso que nos hace fuertes a todos. Ahí hemos estado no solo hoy, sino que en las últimas décadas de forma ininterrumpida. No todos pueden decir lo mismo. Lamentablemente, la moción que hoy se trae a debate e incluso algunas afirmaciones que escuchábamos en la reunión con la ciudadanía que se llevó a cabo ayer son especialmente dolorosas, ya que no se corresponden con la realidad o pretenden distorsionar la realidad. En la reunión de ayer se nos increpó en varias ocasiones por no haber refrendado o no habernos adherido a la moción que hoy presentáis. Consideramos que ayer los y las ciudadanas erais los protagonistas y que no era el foro adecuado para debatir la moción. Hoy que se trae la moción al Pleno, daremos las explicaciones. Voy a hacer mención al término que ayer se utilizó en la reunión de forma repetida y constante, la honestidad. EAJ-PNV consideramos que el prólogo de esta moción no se ha escrito de forma honesta, o por lo menos no recoge la realidad a día de hoy. Se dice que la Diputación ha hecho caso omiso total y que se os escuche de una vez, insinuando que jamás se os ha escuchado. Permitidme negarlo. Apeláis a que un órgano superior, la Diputación, os atienda y os escuche, como si eso no hubiera ocurrido jamás, como si hubierais encontrado una administración ausente que no ha sido capaz ni de atenderos. Consideramos que si sois honestos, no podréis negar las numerosas interacciones escritas o incluso las reuniones presenciales que habéis mantenido con los técnicos de Diputación y hasta con la propia diputada foral. Escuchar y atender no siempre significa dar la razón. Esta última reunión, lejos de ir con un folio en blanco, se han presentado propuestas, análisis de alternativas, avances de proyectos que todo un departamento e incluso ingenierías externas están realizando. Por lo tanto, no es cierto que no se os ha escuchado y no es cierto que no se ha hecho nada. Esta es la explicación por la que no refrendamos la moción. Tenemos numerosas razones, además, que nos hacen dudar de la verdadera intencionalidad de la moción. Hemos trabajado y presentado una moción alternativa con la intención de consensuar con vosotros, que modestamente consideramos es mucho más completa y ambiciosa. Precisamente venía a solicitar a la Diputación mayor compromiso y concreciones. Más allá de solicitar que se solucione el problema del ruido, exigíamos una ejecución inmediata o que se confeccionara un proyecto que se pudiera ejecutar por lotes, precisamente para no demorar más la solución, o dicho de otra manera, para acortar los plazos temporales. Se exigía una solución definitiva, integral e inmediata, frente a soluciones provisionales y transitorias. Sorprendentemente, hemos recibido un no de vuestra parte como respuesta. EAJ-PNV jamás va a cuestionar la honestidad de cualquier ciudadano o ciudadana, tampoco la honestidad de los vecinos que impulsáis esta moción. Aunque de forma injusta, los promotores de esta moción os habéis querido difundir un relato distorsionado de la realidad. Consideramos que es tiempo de soluciones, tiempo de anteponer el interés colectivo frente al individualismo. No basta con dar soluciones a una parte del pueblo, a una zona concreta. Debemos dar soluciones integrales para la totalidad de Andoain. Este es un problema colectivo y es un problema que requiere la participación y colaboración de todos y todas. No nos vais a encontrar en la confrontación, no nos vais a encontrar en la desinformación. EAJ-PNV tiene plena confianza en que la Diputación Foral trabajará en hacer realidad la mejor solución posible. Y, mientras tanto, nosotros trabajaremos para defender los intereses de los y las andoaindarras, como venimos haciendo de forma ininterrumpida hasta ahora. Somos conscientes de lo que nos separa y somos conscientes de lo que nos une. Y no nos referimos solo a las 5.100 firmas, sino a los casi 15.000 andoaindarras que viven en Andoain, y debemos trabajar activamente por y para ellos. Nos encontráis en ese consenso, en la pelea diaria para dar una solución a los ruidos de la N1. Jamás seremos un obstáculo para dar cauce a las peticiones ciudadanas. Aun no compartiendo los antecedentes del texto, votaremos que sí a los 2 puntos que se presentan en la moción.
Bai, momentutxo bat, bueno, si me permites justo un momentito antes, y más que nada porque se me ha aludido en varias cosas como tal, sí me gustaría contestar y luego, por supuesto, que os paso la palabra para que vosotros podáis decir todo lo que consideréis a las intervenciones. Respecto a lo que ha comentado el señor Álvarez, efectivamente, esta alcaldesa tiene claro que va a seguir defendiendo los intereses de toda la ciudadanía de Andoain, como ha venido haciendo hasta ahora, y de hecho se están promulgando la participación y se están haciendo reuniones abiertas, que creo que es la primera vez que se hacen así también de esta manera, y bueno, sobre todo que sigamos trabajando en esa línea para intentar escuchar y tener claro la opinión de todas y de todos. Y en ese sentido también, por supuesto que agradecemos, y yo en primera persona, el trabajo que se ha hecho para recopilar estas 5.100 firmas. Desde luego han sido muchas horas, que nos consta, para poder conseguirlo y la colaboración de muchas personas para poder hacerla. Tenemos claro, y me dirijo a la señora Santana, que todos apoyamos a todos los vecinos, yo la primera. No necesito que ayer, pues agradezco que me invitaran a tomar un café. Afortunadamente tengo amigas y amigos que viven en ese barrio y ya he acudido, se lo hago saber por si tenía alguna duda. Y no hemos hecho solo 4 reuniones. Lo que ayer dijimos fue que desde que estamos aquí nosotros y teniendo en cuenta que según entramos, ya en octubre estábamos reunidos con la Diputación, teniendo en cuenta que entramos en junio y que pues está el verano, el que nos pongamos todos, porque éramos un equipo de gobierno nuevo, y nos pongamos a andar. Y ya en octubre del 19 tuvimos la primera reunión, con lo cual implica la preocupación que teníamos con este tema, porque éramos conocedores de la situación que había en el municipio y que sigue habiendo, que, como os habéis reflejado muy bien el señor Álvarez, hay una cronología que viene de mucho más atrás, o sea que hay muchísimos, esto como ayer además se citó varias veces en la reunión, pues viene de muy lejos, y estamos completamente de acuerdo que todavía no se le ha dado una solución y que ya es hora, y creo que en eso estamos de acuerdo todos. Además, de nuevo, citar aquí todas las otras reuniones que hemos tenido, más todas las cartas que hemos enviado, todas las respuestas que hemos hecho, y desde luego que este equipo de gobierno y esta alcaldesa al frente del ayuntamiento está una y otra vez y no se hace cada 2 o 3 meses, o sea, en fin. Pero bueno, una cosa es las reuniones físicas y otra cosa son las llamadas, las cartas que mandamos, de las cuales además hicimos partícipes a los promotores de los que presentan hoy la moción, porque ellos mismos nos entregaron en su momento, si no recuerdo mal, en junio del 2020, unas propuestas que hacían y se trasladaron a Diputación. En fin, que hemos mantenido desde luego muchos contactos con ellos, hemos ido informándoles puntualmente de las cosas que se iban haciendo, con lo cual pues agradecería que hiciéramos menos demagogia y que nos atendiéramos a las cosas que sí se están haciendo, porque es importante decirlo así. Y desde luego agradecer que se hayan conseguido pues estas 5.100 firmas, que son fiel reflejo del sentir del municipio. Y en ese sentido, ahora ya sí, doy la palabra al público que quería contestar. Como muy bien ustedes saben, y por tal cual dice el reglamento orgánico, en este momento, cuando ya intervengan ellos, se corta lo que es el pleno, porque ellos pueden intervenir y decir lo que sea. Las respuestas que se hagan en esa parte se hace así y en principio eso es lo que luego ya volveremos. Si alguien más quiere intervenir, quiero decir, por supuesto, luego ya habrá turno a que se repita, pero más que nada porque él ha pedido la palabra conforme hemos intervenido todos una vez. Si os parece a todos bien, le doy la palabra a él porque la ha pedido el primero. Prefiero que votéis primero y luego ya. Bueno, entonces seguimos con el debate, perdón, porque si hay más partidos, o sea, si nuevamente algún partido quiere volver a intervenir, pues por supuesto tendrá posibilidad. Hitz egin da, alde batetik soluciones integrales eta bestetik trabajar a favor de Andoain en consenso. Soluciones integrales buruz. Zuen ustez, 2021eko
uztailean aldundiak aurkeztutako egitasmo hori soluzion integral da? Hori da denengo galdera. Eta trabajar a favor de Andoain, baino zein norabidetan. Hau da, guk usten dugu trabajar a favor de Andoain da honek 2021ko uztailean aurkeztutako egitasmo horrek ez du da hori egiten, eta guk uste dugu egin behar dian ekarpenak, egin behar dian modifikazioak, egin behar dia da 2011ko variante horren gainean. Hau da, hemen egon da, kontsentsu bat urte luzez, nazional bata herrigunetik ateratzeko. Eta gu jakin nahiko genukena da, ea kontsentsu hori oraindik badagon edo ez dagon. Eta Andoaingo udalak egingo duen lana 2021ko uztailean aurkeztutako planaren gainean edo bestaren gainean. Hori da jakin nahi duguna. Zeran gurtzako 2021ko uztailean aurkeztutako planak ez du konpontzen Andoain daukan arazoa. Bueno, yo solamente decir que me ratifico en lo que he dicho. O sea, yo no digo que he dicho que entiendo que hay voluntad política, vamos, voy a pensar que es así, pero que cuando esa estrategia falla, a lo mejor hay que hacer una nueva hoja de ruta, ver hasta dónde, qué queremos conseguir, cómo lo vamos a hacer, porque esto no está dando resultados. Cuando tú quieres tener un resultado y no lo consigues de una manera, pues a lo mejor tienes que cambiar la manera. Y hablando de demagogia, aquí hoy está habiendo una demagogia que si se me dice a mí, porque lo digo desde el corazón, pues no entiendo dónde está la demagogia. La demagogia es que estemos apoyando lo que piden 5.100 vecinos. 5.100 vecinos son muchos vecinos con los habitantes del pueblo. O sea, quiero decir que cuando decimos es que gobernamos para todo el pueblo con 5.100 vecinos, yo creo que se tiene un muestreo muy amplio de gente a la que hay que apoyar. Y luego estamos pidiendo, yo ya no voy a entrar en proyectos, o sea, yo ya me voy a centrar en lo que es la moción, estamos pidiendo unas pantallas acústicas que yo digo, y me vuelvo a remitir a lo que he dicho anteriormente, se han puesto en todos los pueblos de Guipúzcoa donde había una problemática. Entonces vuelvo a decir lo mismo, ¿qué tenemos Andoain que se han puesto en un montón de municipios y aquí no? A ver, pues no sé, a lo mejor habrá que hacer una reunión, en vez de con la Diputación, con las alcaldesas o los alcaldes que lo han conseguido, a ver cómo lo han hecho. O sea, yo ahí ya no entro. Yo no creo que no haya voluntad política, pero a lo mejor la estrategia está fallando, es lo que vengo diciendo desde el principio. Ez ni bakarrik, por contestar, y solamente una frase. En la reunión de ayer, creo que, no lo dije yo, lo comentó Imanol, mi compañero, creo que dejó bien claro dónde está ese proyecto y por qué está donde está. Porque, excepto Podemos, que no estaba cuando ese proyecto se retiró, todo el resto de partidos políticos votaron a favor de la retirada de ese proyecto. Barkatu, eske, beak eskatu du hitza gero ja zuei emango dizuet, barkatu. Baina ordena jarraitu inbar deu, bale? Hau, diputazioaren edo jaurlaritzaren ikuspegitik trafikoa konponduta, Andoain parean dagoen arazoa, autopilaketen arazoa konponduta, hango ikuspegitik konpontzen da arazoa. Baina ez Andoainek daukan arazoa, konpontzen da Andoain parean dagoen trafiko arazoa. Eta gure ustez, gu hemen gaude Andoaingo arazoa konpontzeko. Eta horretarako gure diputazioko eta legebiltzarreko alderdikideekin hitzein behar baldin badugu, guk hitzeingo dugu eta konbentzituko ditugu gure egitasmoa zatzeko. Eta eskatuko genukena da zuek gauza bere egitea. Zerdikan, diputazioko ikuspegitik edo Gasteiztik konpontzen baldin badezu lotune hori diamaten du arazoa konpondu bezula. Eta ondo dakigu proiektu horrekin Andoain arron arazoa ez degula konpontzen. Eta nahi gustatuko ditzake jakitea ea alderdiek, hemen gauden alderdiek uztaileko plan horren gainean edo uztaileko plan horrek Andoaingo arazoa konpontzen dituela uste dezuen. Hoi bai gustatuko ditzake jakitea.
alguien no quiere ser grabado y que la grabación sea difundida, lo decís expresamente. Vale, orain bai, zurea da hitza. Ahora sí ya podéis... perdón, que queríais que... Vale, todo el público quiere eso, ¿verdad? Vale, orduan, bozkatzera jarriko genuke gaia. Mozioaren alde daudenak, aldekoak? Orain bai, zuena da hitza. Ahora Bueno, sí que es vuestra la palabra. ¿Se me oye? ¿Sí? Ahí, vale. Bueno, nuestro propósito cuando empezamos a recoger firmas siempre ha sido el mismo. Juntaros todos, toda la corporación. Al parecer lo hemos conseguido. Yo pues, personalmente me encuentro contentísimo porque lo hemos conseguido, porque sabemos que siempre andáis enfadados entre vosotros, y vamos, me alegro un montón que haya salido que sí. Sobre la alusión esa que me has hecho, María José, sobre que la Diputación nos hace caso omiso total, lo repito, nos hace caso omiso total. Si no, ahí está la muestra. No tenemos una sola pantalla en todo el pueblo de Andoain. Esto es hace 40 años, no es de ahora, 40 años. Lo que pasa es que ahora le ha tocado al PNV, pues también ha estado ahí Bildu, también ha estado el PSOE. No nos han hecho caso nunca nadie. No ha estado el PSOE, perdón, es igual. Vale. O sea, nunca nos han hecho caso. Ahí está la muestra. Me acuerdo hace 35 años, yo me acuerdo, pues soy un poco viejillo, Diputación, no me acuerdo qué partido era, hizo una valoración sobre los ruidos de Euskadi, de la Nacional 1. ¿Sabéis dónde era donde más ruidos sacaban? En Villafranca. El segundo pueblo, Andoain. Mira dónde está Andoain. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo no, todo el mundo nos preguntamos. No hay una sola pantalla. Hay que vivirlo, Hay que vivirlo. Es triste, pero hay que vivirlo. Bueno, con esto ya termino y gracias. Yo quiero decirle a la chica esta, María José, me parece que se llama, que no considero que hemos distorsionado nada, que las firmas son reales, no hemos puesto a nadie ni zancadilla ni nada para que firme, que son 5.100 personas adultas que no hemos ido a guarderías ni hemos ido a centros de ancianos. Gracias. Perdona, pero yo no he dicho que hayáis distorsionado firmas ni nada de eso, No, yo no he dicho nada de eso, No, perdona, pero yo eso no lo he dicho, así que en mi boca no pongas palabras que no he dicho, De hecho, te voy a decir más, hay mucha gente nuestra que ha firmado. Nik, María José, gauz bat esango nizun. Lehen esan dezuzuk, honestidad. No vamos a poner una balanza, ¿quién tiene más honestidad? Si tú o yo. O como te has referido, que no hemos actuado con honestidad. Si algo estamos haciendo es con honestidad, honradez, y es por eso que estamos recibiendo el apoyo de todo el pueblo, y muchos hasta de fuera. Y dándonos ánimos, diciendo que no dejemos esto, que sigamos adelante hasta donde tengamos que ir para conseguir. Simplemente pantallas acústicas. No pedimos más. El resto, pelearlo y trabajarlo vosotros, que hay muchas cosas fuera para poder ver y tomar ejemplo. Pero honestidad tenemos igual tanto o igual que tú. Igual. Bueno, ni eskertuko nizueke, barkatu hori baino lehen, ni eskertuko nizueke esartzia pertsonenako gaietan. Osa, azken finean, bai, baina
Bai, baina no vamos a entrar en cuestiones personales de yo hacia ti o tú hacia mí, porque al final no suele ser bueno. Hablar en genérico es otra cuestión y en ese sentido es importante que eso quede claro para evitar ningún tipo de circunstancia. ¿Bai? Yo también lo he entendido de esa manera, como que habíamos transversado las cosas y no, ni muchísimo menos. Lo único que queremos es que se trabaje por un bien común para los ondaindarras. Punto. Bueno, pues si queréis, cuando terminemos el pleno, estamos 5 minutos y os aclaro el término que he dicho. Mi pregunta es, ¿por qué Andoain no tiene pantallas acústicas? ¿Por qué? Es que nadie responde. Porque está el proyecto enorme. Y si es en el 2050, es que no entiendo. ¿Por qué no hay? Cuando el resto de Guipúzcoa, Vizcaya, tiene. Ayer salió el diputado de Vizcaya, se va a hacer un soterramiento en la zona de Leioa. ¿Qué pasa con Andoain? Que tenemos el tráfico pesado mayor que pasa desde Europa al sur de España. ¿Qué pasa con Andoain? ¿Por qué no tiene soluciones? Eso es lo que pedimos, soluciones ya. Bueno, mi esker denagatik. Bueno, creo que ya más o menos han quedado claras las posiciones. Manu, no sé si tienes algo nuevo que añadir, pero... No, solamente una preguntita. Vaya. ¿Cuál es el plan de acción de aquí adelante? Porque bueno, habéis votado. Ahora se ha aprobado la moción por unanimidad, entonces se va a trasladar a Diputación la moción con las 5.100 firmas y, bueno, en principio esperaremos a ver la respuesta e iremos viendo en función de lo que vaya ocurriendo. Pero en principio esos son los pasos que tenemos que dar actualmente tras la aprobación de la moción. ¿Vale? Para venir Alejandro Galonce. Esto creo que los de Alejandro Galonce los hemos dejado un montón de veces ya. No sé si tiene que yo con esta relación con el tema. No, da igual, pero tenemos el problema de pantallas. El problema está lo mismo en la salida. ¿Por qué tenemos que ir hasta la salida? Un problema muy grande de desplazamiento porque el embudo que hay en la circunvalación de Bastardo es impresionante. Pero me da igual, pero yo por ese embudo no me tengo que ir hasta las artes. Sí, por supuesto que no. Está clarísimo. Y esto es una queja que el ayuntamiento lo sabe. La anterior Las quejas metidas en el cajón debe ser, porque de verdad no vemos las soluciones. Yo soluciones no veo, ¿eh? No veo nada. Y eso ahora, una vez que se ponga todo el comercio que no haya juntado, a ver, un planazo. A ver, nos va a tocar cuando el mercado le ponga en marcha. Bueno, jarraituko dugu udalbatzarrarekin, continuamos con el pleno. Barkatu. Bueno, jakin dezagun beste mozio bat aurkeztu zala, irailaren 27an, astelehenean, bozeramaile batzordea egin ordore, eta horrexegatik ez dago sartuta gai zerrendan, eta, bueno, urgentziaz aurkeztu delako eta horrela ikusita denon artean, lehenik eta ben, ingo genukena izango litzateke, bueno, batetik jakitea ea dagoen alderdiren bat abalatzen duena, porque lehenik eta ben hori behar da bizilagunen mozioa delako, eta orduan lehenik eta ben alderdi baten behin gutxienez jasoin behar du bere adostasuna edo abala udalbatzarrean sartzeko, eta horrela izango balitz, bozkatuko genuke urgentziaz sartzea. Decía que antes de pasar a la parte de control,
Nos consta que hay otra moción presentada por una asociación de vecinos, en este caso de Soravilla, que se presentó el día 27 de septiembre y es por eso que no está incluida en el orden del día, porque ya se había aprobado el orden del día, y que en principio, como se determinó que era urgente y se quería meter en este pleno, lo primero que voy a preguntar es si hay algún partido que la avala, porque al ser una moción de una asociación tiene que tener el respaldo de algún partido político, y si así fuera, en primer lugar votaríamos el hecho de que se incluyera en el orden del día y luego ya se procedería a su lectura y al debate correspondiente. Orduan, aldagoen, alderdiren bat asumitzen adabalatzen duena, EH Bildu, Podemos Elkarrekin, EAJ-PNV y PSE. Con lo cual lo avalamos todos los partidos y entonces pasaría a meterse en el orden del día. Bueno, lo primero, pedir disculpas porque el problema no es nuevo y sin embargo hemos tenido un fallo de procedimiento que desconocíamos y que podíamos haber presentado la moción un día antes o una semana antes o incluso 15 días antes. Entonces no se volverá a repetir porque nos ha llevado bastantes quebraderos de cabeza esto. Andoain ha tenido un servicio de Lurral de Bus satisfactorio hasta ahora y con la nueva concesión en todo el pueblo se ha visto mermada la frecuencia de los autobuses. Más en Soravilla, porque los autobuses que iban de Andoain-Donosti y Donosti-Andoain partían o llegaban a Soravilla. Entonces, ahora no lo hacen y entonces tenemos todavía menos autobuses que la bajada de frecuencia general que hemos sufrido, ¿no? Es por eso que hemos presentado esta moción para solicitar a la Diputación que subsane esto y que volvamos al servicio que teníamos en Andoain y que el pueblo valoraba como positivo, ¿no? Voy a leer la moción, que es muy cortita. Auzo elkarte honek eskatzen die Andoaingo udaleko alderdi guztiei onar dezaten garraio publikoaren beharraren aldagarrikapenerako eta orain arteko zerbitzuaren bermerako egiten den ondorengo eskaera mozioa. Garraio publikoa ezinbestekoa da lurralde baten mugikortasun beharrak asetzeko. Horretarako, ezinbestekoa jotzen dugu Andoainen autobus eta tren eskaintza eraginkorra izatea. Tamalez, Gipuzkoako Foru Aldundiak murrizketa nabarmenak aplikatu ditu Andoaingo herriari eragiten dioten lurralde busen bi lerro nagusietan. Murrizketek eragin zuzena dute Andoaindar guztiongan eta bereziki kolektibo zaurgarrienei eta herrigunetik aldenduta gauden auzoetan ere. Horregatik, honakoa eskatzen diogu Andoaingo udalari bat. Andoaingo udalak eskari ezaiola Gipuzkoako Foru Aldundiari egindako murrizketak bertan bera uzteko, errekuperat ditzala orain arte izan diren frekuentziak. Zehazki, errekuperat dadila, Tolosa Andoain Donosti lerroan 15 minutuko frekuentzia, Tolosatik 30 minuturo zerbitzu bat aterata eta Sorabillatik 30 minuturo zerbitzua bermatuz. Bi Andoaingo udalak eskadi zaiola Gipuzkoako Foru Aldundiari orain arteko geltoki guztiak mantentzeko. Zehazki, Sorabilla auzoari zerbitzua ematen dion geltokia mantendu dezala. 3. Andoaingo udalak eskadi zaiola Gipuzkoako Foru Aldundiari Tolosa Andoain Donostia lerroan Andoaindik abiatu eta Andoaina iristen diren autobusak Sorabillatik irten eta Sorabillaraino iritsi daitezela urrenez urren. Eta 4. Andoaingo udalak eskadi zaiola Gipuzkoako Foru Aldundiari bermatzeko orain arte ematen ziren ordutegi eta zerbitzu aukera anitza. Besteak beste, osasun zentro ezberdinetara iristea ahalbidetzen zutenak. Hauxe da mozioa. Eskerrik asko. Zuri. Bai, atxaldean denori. Bueno, lehen aurreko puntuan Andonik aipatu du 2017ko pleno ura urriak 26koa alusio egin di horri, eta zer den, ze kasualidadeak punto ubera ere 2017ko urriak 26ko pleno hartan jorratu genula, ez? Duela 4 urte, bai mozio hori, pantalla akustikoak eskatuz eta baita ere autobus zerbitzuan murrizketak kentzea, bi mozio horiek EH Bilduk aurkeztu zituen, eta 4 urte beranduago, bi mozio
zaitantzekoak edo mami berdinarekin datoz, kasu honetan herritarrek ekarrita, ez? Uste nolabait ere politikarion inefikazia edo gabezi asko uzten ditu agerian, ez? Uste dut ez dela gure jardunaz oso harro egoteko eguna gaurkoa, ez? Ari gara 4 urte eta gero eztabaida berdinekin, eta gainera gero eztabaidan ere esaten dira gauza batzuk eta maila batekoak, pues nahiko kasu batzutan auzolotxarako joera ematen dutenak, ez? Gu mozionen alde gaude noski, zalantzarik gabe. Ulertzen dugu ere mozio honi gure ustez eta EH Bilduren ikuspegitik ikuspegi orokorra falta zaiola, hau da, auzo elkarte batek egiten du, eta noski auzo elkarte horrek auzoaren arazoi erreparatzen die. Gure ustez bus zerbitzuan eman den murrizketa askoz ere zabalagoa da, hau da, gazteek ere unibertsitatera doazenak ziurrenik mozio bat egingo balut ere babestuko genuk eta esango genieke badaude esparru gehiago, ez? Azkenean autobus zerbitzuan egindana izan delako sekulako astakeria. Duela 4 urte guk aurkeztu genuen mozio bat ere 2 puntukoa batetikan eskatzen zuna emakida hori, prozesu hori bertan bera utzi zezala eta bigarrenik prozesu bat irekitzea, parte hartzailea eta bar, ez? Esan genitun gauza asko, ez ditut errepikatu nahi. Hitz egin nuen neurri horren zenolako neurri antisoziala zen esaten nuen, ez? Ez hitzaigula okurritzen bus zerbitzu publikoa murriztea, baina neurri antisozialagorik, ez? Emakume lanera doazen emakumeak, ikasleak, gehien erabiltzen duten perfiletaz ari naiz, noski, eta hori murriztea oso gauza antisoziala zala, ez? Eta bukatu nuen esaten gauza bat, eta esan nuen duela 4 urte, egonda eskualdeko 6 udalerrien erreakzio bat, kolore ezberdinetako udal gobernuak, alderdi guztiek alegazioa jarri dituz eta alderdi guztiek oso edo nahiko gogor kritikatu dute proiektua. Eta uste dugu hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren astakeria bat izan dela. Uste dugu hankasartzeak denok egiten ditugula, baina hankasartzeak beti konpondu daitezke. Hau konpontzeko modua da hankatera eman beharreko azalpena eman eta zerotik hastea. Uste dugu gure eskaera hori izan zela eta gu prest gaude eta gure borondate oso aurre proiektu hori berriro idazketan parte hartzeko. Ez hori izan nik esan nuenean hor eseritzen ginenean, ez? Udal gobernuan ginenean eta zuek oposiziotik EAJak batetikan esan zuen uste dugu zerbitzua gaindimentsionatuta dagoela Bilduk hartu dituen erabakiengatikan, baina mozioa babestuko dugu, ez? Eta PSek ere esaten zuen zerbitzua gaindimentsionatuta zegoela, ez? 4 urte eta gero, tartean hauteskundeak egon dira, eta berriz ere koalizio gobernu bat sortu da, ez? Diputazioan. Diputazioan, ez daude 2 diputazio, herritarrek nik uste jakin behar dutela, ez? Diputazioa dago bakarra eta gobernua da bat, eta da EAJ eta PSek bat egiten duten, hau da. Pantaila akustikoak jartzen ez duen momentu honetan dagoen gobernua da EAJ eta PSren artekoa, ez? Hemen uztailaren 21 aurkeztu den N-bateko proiektua da EAJ eta PSek aurkeztu duen, ez? Eta autobus zerbitzuan murrizketak egin dituna da EAJ eta PSren gobernu bakarra, ez? Eta uste dut, hau dala Barrios esamoko azalpen bat esan behar dela. Bestela badirudi hemen daudela 2 diputazio eta gauzak ez dira horrela. Hemen dago diputazio bakarra eta zuek zarete zuen alderdia dira murrizketa hauek egin dituztenak. Orduan, zer esan nahi dut honekin? Hemen pleno hartan esan zirela sekulako frivolitateak. Esan ziren Bildu jarrizula un servicio de autobuses de puerta a puerta. Eta uste du gainera umore toke bat eman nahi zitzaiola. Osea, egiten gara autobus zerbitzua murrizten dela eta gainera frivolizatu egiten da horrekin, ez? Eta orduan, zer gertatzen da, 4 urte beranduago iritsi dira murrizketak, eta orduan bromak bukatu dira. Orduan zen proiektu bat, baina orain iritsi da errealitatea. Eta realitatea zein da, jendea berandu iristen dela lanera, jendeak ez daukala ordutegirik eguardian bazkaltzera etortzeko, abar. Eta orduan ja ez dago frivolitaterik, ja ez dago bromarik, orain dago errealitatea. Eta orain esaten da, ez lanean ari gara zerbitzu hori berrez hartzeko, eta nik esaten, bale? Hori da eskatzen da udaletikan. Orduan, esaten zenutenean, gaindimentsionatuta zegoela, zein zerbitzu zen gaindimentsionatuta zegona? Zan, eskatzen dizute, atzera egitea, beraz, ez zegoen gaindimentsionatuta.
Ez zegoen gehi dimentsioa dut, bestale esan dadila bai behitu, hau mantendu behar da, eta beste hori kendu inbertzen zan hori behitzen gehi dimentsioa dut. Orduan, daukazute diskurtsoaren eta zenen inguruko sekulako kontresana. Orduan, gaur hemen ziurrenik onartuko da ere, hau batez, aurreko puntuan gertatu den bezala, azkenean, gauza nahiko erresa dira, nik ez dut inor desanimatu nahi, baina guk hemen duela 4 urte ikusi genuen nola gure mozioaren alde bozkatuzun alderri batek, adibidez EAJak 15 egun beranduago junginen batzar nagusitara gonbidatuak mozio berdina eta mozio berdinaren kontra EAJak bozkatu zuen. Eta gainera hemen alde bozkatu duen zinegotzi batek han bozkatzen du kontra, ez? Eta esaten dezu, baina hau zer da. Eta hori gertatu da. Eta orduan gai honekin hemen gaur denok ados gaude, murrizketa hauekin ez gaude ados, eta berrezarri behar da zerbitzua zegoen bezala. Eta orduan guk esaten duguna da, mesedez, zuen alderdiak dira, foru aldundia gobernatzen ari direnak, zuen alderdia dira murrizketa hauek egin dituzena, beraz ondo dago la mozio babestea, baina espero duguna da exigentzia bat, eta exigentzia bat izatea benetakoa, ez? Eta ez bakarrikan esatea, bueno, salbatu dugu plenoa, bozkatzen dugu alde, eta horren diputazioak egin dezala alduena. Ez gauza oso serioa da, ez dago bromarako tarterik, jendeak ez dauka zerbitzu honik, eta autobus zerbitzua, beta berrio diot, autobus zerbitzua murrizte baino neurri antisozialagorik, ez zait okurritzen. Duela 4 urte esan nuen horre xerita, eta berriro esaten dut hemendikan. Nik zuletari matizatzeko, porque esan ditu bere gauzak eta bestek esan omen genituenak. Debate hortan nin egon Zulueta jaunekin, zehazki, beste alde hortan eserita, eta efectivamente esan nuen gauz bat, eta gaur ere ratifikatzen dut. Ezin da autobus zerbitzuen planteamendu bat egin, demanda ikerketa serie bat egin gabe. Eta aurreko urtetan, ezarri ziren lerro asko, ez zeudela behar beste justifikatuta. Eta momentu hartan esan nuen, berriro ere akats berdina egiten eginala aurrez azterketa, dimentsionatutako azterketa egin gabe, prozesu berri bat lizitatzen. Hori esan nuen, ez nuen esan egintzala bilduren kulpatzela, ez. Akatsak diala zuzentzeko. Eta akatsa egitatikan ondori batzuk. Gaur egun errealitatea dago, Andoain galtzen atera da, hori inorrak ezin dezakeuka. Osea, Marijos, ez da, kontsentsua, ze kontsentsua daukagu? Denok bat gatoz, Andoainen zerbitzu okertu dela. Lehen 15 minuturo autobus bat geneukan, nik adibidez Ondarretan bizi naiz Buruntzako zean, orain ez daukat 15 minuturo zerbitzu hori. Hori uka ezina da. Asuntoa da. Zer gertatu da beste herrietan? Adibidez, Lasarten frekuentziak egin dira. Zergaitik, demanda gaio dagolako? Zezera, demanden tablak ikusten dezetz. Eta además, Lasartek dauka topoa, 15 minuturo. Zentzua dauka Lasarten refortatzen zerbitzu hori topo zerbitzua daukazunean? Aldiz, Andoainen gutxitu direnean. Zertaran joa, komplikatzen nahi asko, baina esan nahi dena da, halako prozesu guztiak behar dituztela demanda azterketa batzuk. Eta demanda horretara alik eta hoben egokitzea. Eta kasu honetan argi ikusi da, egin diran murrizketek uzten dituztela zerbitzu asko kolokan, auzo asko kolokan, eta bat nator ere, kasu honetan Zorabilako auzo elkarteak ekartzen du, eta egia da, lotxagarritu beharko genuke, udal bezala plantamendu orokorrago bat hori indikan ere ez dugulako egin. Guraldetik ados, plantamendu orokorra egin behar da. Eta kasu honetan Zorabila dator, baina izan daiteke Bazkardo, izan daiteke Ricardo Arregi, izan daiteke Andoaingo dozeina da, auzo. Baina aldertatik koherentzia eta ez koherentzia nik garai hartan esan nuen. Pleno hortan nine, eta horren defentsa ustenik egin nuen da. Integramente errepikatu eta ratifikatzen dugu. Bozketa aldeko izan zen, harren alde bozkatu genuen, eta bain ere alde bozkatzen dugu. Eta jarraituko dugu defendatzen hori ez hemen bakarrikan, hemen diputazioan eta gure alderdi barruan. EAJ Andoainen postura hori dalako. Eta Bilduk bozka ezberdinak egiten dituenean, erakunde batetan da beste erakunde batetan isiltzen gera, eta aldiz EAJ-ari atxikitzen diogu erakunde batetan bat egiten duela eta bestean kontrakoa. Eta bukatzeko, nik bai asumitzen dut gure kudeaketaren porrot bat dela hau, Ni bai sentitzen naiz Gipuzkoako Foru Aldundiaren partaide. Nire alderdia, hobeto esan da. Ez da inolako ardurarik gainetik kendu nahi.
Bueno, desde nuestro grupo y con consenso total apoyamos la moción. Bueno, más allá del apoyo de la moción, esto es un problema de raíz y para nosotros es muy preocupante, porque el tema es que aquí siempre se cuestionan los servicios públicos. O sea, los servicios públicos, o sea, solamente por concepto de servicio público, y aquí lo he repetido más de una vez, no tiene que tener beneficio. O sea, es más, un servicio público tiene que ser prácticamente deficitario, ¿no? Porque el servicio público es el que das a la gente. Y aquí parece que, sobre todo, cuando se refiere a servicios públicos, y pues bueno, es mi sector, es lo que me toca, parece que es donde se recorta más y donde se recorta a la gente. O sea, en realidad la incidencia es siempre a los de siempre, ¿no? Entonces, lo mismo que estamos hablando, que, bueno, esto además lo discutí hace años con Eneco Andueza. O sea, el tema este del transporte, cuando empezó el tema de los recortes. O sea, tenemos que empezar a entender, o sea, que hay muchas líneas que se puede hacer un estudio, pero yo, por ejemplo, por experiencia, el tema de los hospitales. El hospital, o sea, el planteamiento de recortar el servicio de autobús del hospital, porque a lo mejor iban 2 personas, vale, un día van 2 personas, pero al día siguiente van 20. O pueden ir las que sean. Te quiero decir que hay que relativizar, o sea, hay que dar un servicio. O sea, eso es un servicio que es imprescindible, porque hay mucha gente que depende del autobús para poder subir y para lo que sea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos recortando un servicio, o sea, ahora estamos hablando de Soravilla, pero es generalizado. O sea, no se puede recortar un servicio público y no se puede… A ver, a mí me parecen muy bien todos los estudios que se hagan, pero es que al final nos tenemos que dar cuenta un poco en la línea de lo que dice John, ¿a quién va dirigido ese servicio? Luego se dirá que es demagogia, me da igual. Es que aquí parece que solo recortamos en sanidad, que tenemos medio privatizado, en los autobuses, en todo lo que nos afecta a todos, o sea, a todos los de abajo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y antes, y es verdad, bueno, reconocer el error, o sea, reconocer un error es de sabios, ¿no? Pero que a lo mejor antes de hacer esos planteamientos, de vamos a hacer estudio, no sé qué, tal, sí, claro, hay que hacer un estudio, evidentemente, un sitio donde no va nadie, a lo mejor no vas a poner un autobús, pero hay que tener mucha cautela cuando se hacen recortes, porque normalmente lo que se recorta, revertir es muy difícil. Entonces, hay que pensar mucho las cosas antes, porque al final se organiza el caos que se organizó desde el primer día. Porque ya desde el primer día la gente tenía problemas. Hubo una desorientación total, la gente no llegaba a los trabajos, no sé qué. Hombre, por favor, se pueden recortar en otras cosas que no se recortan y siempre recortamos en lo mismo. Entonces, yo creo que, vamos, que hay que tener mucho cuidado. Y eso es un problema de raíz y se está haciendo. O sea, en todas las cosas estamos viendo que al final donde se recorta es ahí, en los servicios que se da a la gente. Porque no se puede pretender que sea beneficiario. O sea, el servicio público va a ser deficitario. Y entonces hay que hacer un estudio, pues para a lo mejor que sea el déficit el menos posible, vale, pero un poco con cabeza. Y no se hace así. O sea, para mí es muy preocupante lo que está pasando. O sea, y esto lleva años, porque yo me acuerdo que fue en el 2018 o así, cuando tuvimos una discusión con el tema este. O sea, no se puede, o sea, no puedes decir, es que han ido 2 personas y al día siguiente a lo mejor 20 sí. Bueno, es que tú no sabes. Tú no sabes los usuarios, tú puedes saber a lo mejor más o menos los del día a día, pero hay líneas que no. Entonces, Concho, vamos a tener un poco más de cuidado, que no toda la gente tiene coche, no toda la gente tiene posibilidad de coger un taxi. O sea, vamos a pensar un poco en la gente. Al final, nosotros somos servidores públicos de esa gente. O sea, es que para mí, y luego diréis que es demagogia, me da igual, pero yo pienso que por lo que estoy aquí, yo ya lo sé y lo tengo bien claro, al final lo que tenemos que tener en cuenta es para quién estamos gobernando. O sea, no hay que desamparar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, en la línea de la moción, que, o sea, para mí está claro y compartimos todo, un poco extrapolarlo a todo el resto. O sea, que un poco que empecemos a pensar, a ver qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer, a dónde vamos, no sé. Entonces, bueno, pues ya he dicho que nosotros vamos a votar a favor, pero aparte del tema de la moción, me preocupa muchísimo este tema. Yo solo un matiz. Desde luego nosotros, y considero que todos los que estamos aquí, no debemos considerar el transporte público en términos de rentabilidad económica, porque el transporte público siempre va a ser deficitario. Yo creo que el transporte, no sé si debe de ser, cuando menos deficitario sea mejor, pero lo que quiere ser la rentabilidad
del transporte público es más social. Yo creo que vertebra territorios, como bien han dicho en la moción, vertebra ciudades, barrios, y precisamente pertsona zaurgarriak, los más vulnerables, colectivos, mujeres, jóvenes, estudiantes, o sea, precisamente quien más necesita. Por lo tanto, la rentabilidad no tiene que ser tanto desde la viabilidad económica, sino más de la viabilidad social del servicio que os oferta. Sí, yo lo tengo claro. O sea, lo que quiero es que lo tenga claro todo el mundo. Bueno, por nuestra parte, en primer lugar, agradecer a los vecinos de Soravilla que hayan presentado esta moción. Como muy bien además han dicho, lógicamente buscan los intereses de Soravilla, es lo que queda patente en la moción, porque lógicamente, pues como vecinos y vecinas de Soravilla, pues van a reflejar ahí un poco esa parte. Pero sí que es verdad, y como también la propia persona que ha presentado la moción ha indicado, esta moción se podía haber presentado pues hace 10 días, hace 15, en el sentido de que es un tema lógicamente de actualidad y es un tema que nos está preocupando mucho a todos por las circunstancias que está provocando. Dicho esto, también queremos decir, y también creo que un poco se ha ido señalando en las distintas intervenciones, que precisamente nosotros, la parte más política, estamos aquí para defender los intereses de toda la ciudadanía. Y en ese sentido, efectivamente, y repito un poco las palabras de la señora Santana, ¿para quién gobernamos? Pues está claro que gobernamos para todo el municipio y no hay que desamparar a nadie. Con lo cual, en ese sentido, pues nos da pena porque si bien la moción recoge algunas de las cosas, creemos que esta moción, habiéndola tratado los distintos grupos políticos con más tiempo, hubiéramos quizás sido capaces de haber incluido más cosas en la moción para que se hubieran reflejado otras situaciones que también se están produciendo, que nos preocupan a todos igualmente y que no están recogidas en la moción, por lo cual nos da pena porque vamos a trasladar esa parte sin incluir todas las necesidades, todas las demandas que tenemos actualmente, más allá de que luego técnicamente y por nuestra parte como equipo de gobierno se están trasladando conforme llegan las distintas quejas, pero ya que mandamos una moción, pues sí nos hubiera gustado que hubiera reflejado más cuestiones y en ese sentido, bueno, pues las prisas no suelen ser buenas consejeras. Por nuestra parte, como grupo municipal y en mi nombre como alcaldesa, lo que sí tenemos claro es que aún no estando, a lo mejor quizá, pues por estas razones que he explicado, de acuerdo en todas las cosas que se dicen o que se podían haber incluido alguna otra más, nos parece más importante el hecho de que vaya por unanimidad y del hecho de que se traslade que todo el ayuntamiento está de acuerdo en algunas cosas que no se están haciendo bien y en ese sentido pues la hemos avalado y votaremos a favor de ella. Hau esanda, nire ustez eskatu nahi zenun hitza, había pedido la palabra el señor Huitzi. No quiero polemizar, pero creo que es injusta la acusación de que somos sesgados, ¿no? Hemos pedido en la moción, y lo dice ahí, que se recupere el servicio que se daba y que se valoraba como un servicio de calidad anterior a esta nueva concesión. Entonces, para todo Andoain. ¿Por qué tenemos que poner Soravilla? Porque estamos en el extremo. Porque cualquiera puede decir, no, si autobús Andoain en San Sebastián ya hay. Sí, ya hay. Pero si sale de Bazcardo o si sale de La Chopera, tiene que salir de Soravilla, porque si no, para nosotros no hay. Por eso hay que poner Soravilla. O si dicen de San Sebastián a Andoain, sí, pero si para en Carrica y se mete luego ahí al bar de la gasolinera, en Soravilla no hay autobús. Por eso tiene que poner Soravilla, porque estamos en el extremo. No porque queremos nosotros un autobús Soravilla, Lasarte, San Sebastián o Soravilla, San Sebastián directo. Entonces, nuestra visión no creo que sea sesgada, creo que sin entrar en puntualizaciones y en otras problemáticas que, como bien ha dicho la alcaldesa, puede haber, sí se dice que se recupere un servicio que se ha valorado de calidad en general y que además, sobre todo nos preocupa, que nosotros nos hemos visto doblemente afectados porque cuando dice San Sebastián Andoain no llega a Soravilla. O sea, es la única intención y yo creo que no habéis sido justos y habéis sido varios los que habéis dicho que solo nos preocupamos de nuestros problemas. No es así. En este caso hay que decir Soravilla. Y a lo mejor hemos venido solos porque todos los demás no tienen ese problema. Nosotros sí, porque estamos en el extremo. Creo que aclarado esto, nos llevamos bien.
Ni bakarrik azkeneko interbentzioarik, nire interbentzioan hori ulertu alima da, barkamen eskatu etzan ere asmoa, hori esatea esan nahi nuna zan murrizketak ordutegi franja ezberdinetan eta ematen dira, eta logikoa dan bezala, auzolek bilatzen du. Hala ere, ez daukat arazorik, eta barkamena eskatu hori ulertu baldin bada. Buenak esandakoarekin ados nago, eta gainera eskertzen dute autokritika, zen uste dute hori badela. Nik uste gauza ezberdina daudela, udal taldea eta beste erakundetako udaltaldekin, beste erakundetako taldeekin gertatzen zaiguna, eta lehen ere guk esan degureko puntuan. Ez, nik uste dute, nik azpimarratu nahi nuena gauza ezberdina dela, zuke plan orokor batean, Andoain gozea badan puntu bat hori onartzea, kontutan hartu gabe, herri batean defendatu dezakezuna horrek kalte egiten dio. Ez nik uste dut hori dela gauza bat, eta beste gauza da mozio honekin gertatu zana. Hau da, guk 2017an aurkeztutako mozioa aurkeztu zen herri guztietan eta Batzar Nagusietan 15 eguneko epean, eta hor egon zen nolabait ere herri batean gauza bat, eta ondoren organo erabakitzailean pertsona berdinak errekorridoa moztea mozioari, ez? Eta nik uste dut hori gauza ezberdina direla. Bere garaian, nire sartu gaur datutan, zankaro, hain eztabaida, duela 4 urte mandakoaren eztabaida, ez hasiko geha, orain datuekin, nik egun hartako plenoan landu nuen, eta ekarri nituen datuak, hau da, zenbat milioi kilometro rodado zeuden, orduan ondoren zenbat murriztu zian, milioi bat kilometro rodado da, kontzeptu erabiltzen dana murriztu zen, ekarri genitun datuak, azterketak 2014 eta 2016 artean erabiltzaile kopurua 2 bat igo zan. Orduan, karo, nola, 2ko igoera duen zerbitzu batean ezin dira murrizketak egin, kontrakoa, 2 igo baldin bada, egin beharrena da, inbertitu gehiago igo dadin, ez? Baina esanet, egun haietako eztabaida izan zalako, EH Bildu ari da gezurra esaten, ari da alarma soziala pizten, ari zarete herritarrei esaten murrizketak datozela, eta gezurra da, gezurretan nahi zarete berriz ere bronka politiko nahi zute, egin zenutena izan zen, hemen, servizio puerta a puerta, Batzar Nagusitan, pasear chatarra por la carretera, pusisteis chatarra a circular por la carretera, autobuses vacíos con los camioneros y alcaldes de las localidades nos están diciendo que retiremos la chatarra de la carretera. Termino horietan hitz egiten zan. Guztiz mingarria, eta ondoren iritsi da realitatea, eta realitatea da oso gordina. Eta orduan orain gaudea nola egiten dugun atzera. Eta hori dago esatuguna, nik ez ditu datuak ekarri, datu guzti hauei hitz egin da zeudelako. Orduan, pozten naiz, benetan hori baldin badago, ja ez dago txatarra errepidean, ez dago zerbitzurik atezatekoa, eta bueltatu gaitezen atzera. Eta egia da, eta Xabierrek arrazoi dauka, lehenengo puntuan esaten den bezala, egindako murrizketak bertan bere uzteko, eta rekupera ditzala orain arte zeuden frekuentziak. Horretan gaude ados guztiak, ez? Implementatu dezagun ere Foru Aldundian. Yo por mi parte, que también, no sé si se ha entendido lo del sesgado, yo desde el primer momento he dicho que lógicamente una asociación de vecinos de Soravilla, pues lógicamente va a defender las necesidades que tiene Soravilla, y en ese sentido, si no se ha entendido bien, pues no tengo ningún problema también en pedir disculpas, pero lo que sí queríamos dejar claro, porque también figura así, es que es verdad que se cita casi todo el servicio Tolosa-San Sebastián-Tolosa, salvo en el último punto, que es cuando se habla de los centros de salud, que ahí cogería las 2 líneas que tenemos, pero no se dicen otras solicitudes que haya del otro autobús, y en ese sentido decíamos que se puede quedar cojo y que podríamos haberla, Borobildu, completar o hacerlo en ese sentido, que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo y hubiéramos hecho así. Interbentziorik gehiago ez balego, barkatu. Yo sí creo que estamos otra vez volviendo a poner... A ver, los de Soravilla habrán considerado lo mejor posible, han traído aquí su idea. Ojo, si hay unanimidad,
yo emplazo a todos los partidos también de que hagamos un planteamiento global y si tiene que ser el siguiente pleno o tiene que ser una declaración institucional, lo que no podemos es, oye, los de Bazcardo defenderán lo de Bazcardo, entiendo que Garayar da servicio a Garayar, Soravilla no da servicio a Garayar, entiendo que por eso ellos también se han centrado en esto. Creo que ya no hay que hablar de Garayar porque ya Garayar no está, pero bueno, bye. Formalitate kontu bat bakarrik, naiz eta mozioa bermatu talde politikoek, eta ikusitako arabera, uste denok ados zaudetela gai zerrendan sartzeakin, berez formalki bi bozketa egin behar dira, bat sartzea eta beste bat, behin erabakia bozkatzea, mozioa bozkatzea. Bueno, orduan lehenik eta behin bozkatuko genuke sartzea, gaurko udalbatzarrean, aldekoak. Eta orain bai, bozkatuko genuke mozioa, aldekoak. Moción por unanimidad. Vale, kontrol zatia, 7. puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki, 1.351 zenbaki duenetik, 1.740 zenbaki duenera. Pasamos a la parte de control. Punto 7, dar cuenta de las resoluciones comprendidas entre la número 1351 y la número 1740. Ezer ez badago esateko, pasatuko ginateke 8. puntura, galderak, eskaerak eta proposamenak. 8, ruegos, preguntas y propuestas. Bueno, dena den publikoa dagoenez, ez dakit galde erregoren bat dakazuen besteik. Me dicen que no hay ninguna pregunta más o ruego por parte del público que tenemos entre nosotros. Orduan bukatutzat emango genuke gaurko udalbatzarra, eta bueno, azkeneko udalbatzarrean egiten den bezala, egia eta horrela hasi gara gaurko plenoa esaten, COVID-19 inzidentzia jeisten ari dela, baina hala ere eskatu behar dugu zuhurtziaz eta arduraz jarraitzea jokatzen, azken finean oraindik zaindu behar degulako eta gure artean baita. Decía que, como hacemos en los últimos meses y tal cual hemos empezado el pleno diciendo, es verdad que la situación del COVID pues está un poco mejor otra vez, pero eso no quiere decir que sigamos solicitando pues que se actúe con prudencia y con responsabilidad para por el bien de salud de todas y todos los andoaindarras.